donde pues vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Ya cuando estemos incorporados a la fuerza laboral, que pues la mayoría de industrias, de plantas, van a requerir un aporte de energía en forma de calor, llamado calor de proceso, ¿verdad? Es un calor que se va a utilizar para diferentes procesos internos de la planta, para, no sé, precalentar eh, una masa, precalentar algún componente, precalentar algún ingrediente, lo que sea. Se va a necesitar energía calórica para un proceso interno que forma parte de todo el proceso general que se da dentro de la planta. Entonces, el calor de proceso en estas industrias generalmente es suministrado por vapor. Vapor que vamos a obtener también de nuestro ciclo termodinámico que ya nos está generando energía dentro de esa planta. Y se encuentra entre 5 y 7 atmósferas y 150 y 200 grados Celsius. La energía, ¿verdad?, se transfiere al vapor al quemar carbón, petróleo, gas natural u cualquier otro combustible en la caldera cuando estamos utilizando una caldera, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿verdad?, para generar ese calor, estamos consumiendo un combustible. Y las industrias que utilizan grandes cantidades de calor de proceso también consumen una gran cantidad de energía eléctrica, por ende. Entonces, pues tiene sentido utilizar el potencial de trabajo, ya que ya, ya existente, ¿verdad?, para producir energía en lugar de dejar que se desperdicie. Entonces, para producir esa gran cantidad de energía eléctrica, ¿verdad? En el proceso que ya vimos, por ejemplo, en el ciclo de Rankine, vamos a tener un calor de rechazo en el condensador que anteriormente simplemente se desechaba. Ahora, ese calor a nivel de industria, pues es un calor o bastante alto que si lo aprovechamos para que cumpla cualquier otra función y me genere energía dentro de la misma industria, ¿verdad? Ese calor de rechazo ya va a ser un calor de proceso, ¿verdad? Entonces el resultado es una planta que produce electricidad, sí, con el ciclo de Rankine normal, mientras cumple con los requisitos de calor de proceso de ciertos procesos industriales. Entonces pasa a ser una planta de cogeneración, donde, ok, sí, para generar energía eléctrica tengo el ciclo de Rankine completo, pero en lugar de rechazar calor a través del condensador al ambiente o a cualquier otra parte donde no se le saca ventaja o donde no se aprovecha, ese calor es tomado y va a cumplir otra función importante dentro de la planta industrial, sea la que sea, me va a generar aporte de energía en otro proceso paralelo dentro de la planta. Y pasa a ser una planta de cogeneración, que es la producción de más de una forma útil de energía, como calor de proceso y energía eléctrica, a partir de la misma fuente de energía. Entonces, con solamente quemar la energía o quemar combustible dentro de la caldera, estamos generando energía eléctrica, ¿verdad?, que es la función principal de la planta de generación de energía, pero con este mismo calor, dentro del proceso termodinámico que hemos visto, podemos en un punto del ciclo extraer cierta cantidad de calor y aprovecharlo para otro proceso dentro de la planta. Entonces ya ese calor no simplemente se desperdicia, sino es aprovechado. En ese momento, ese fenómeno se conoce como la cogeneración dentro de una planta de energía eléctrica. ¿Ok? Ese factor de utilización pues, puede ser calculado tomando la salida de trabajo neto más el calor de proceso entregado dividido entre la entrada total de calor. Y obtendríamos ese factor de utilización, donde este factor de utilización de una planta que funciona con el ciclo de Rankine ideal, pues va a ser igual a el 100%.
pero las plantas de cogeneración reales tienen factores de utilización hasta del 80%. Y algunas plantas tienen factores pues aún más altos, ¿verdad? Con todo el desarrollo que se está dando tecnológicamente. Entonces, la cogeneración simplemente es un fenómeno donde decimos que el calor que anteriormente rechazábamos a través de un condensador, ¿verdad? Está siendo tomado y aprovechado por otro proceso dentro de la planta. Entonces vamos a tener el mismo componente, los mismos componentes en el ciclo de Rankine como la bomba, la caldera, ¿verdad? Donde consume potencia, ¿verdad? Es ahí donde está el costo. Generamos vapor, ese vapor ingresa a la turbina, la mueve, esa turbina me entrega energía, ¿verdad? Y sale vapor todavía caliente, donde puedo aprovechar esa alta temperatura de ese vapor para generar un poco más de energía o de trabajo o de potencia. Y una vez aprovechado todo eso, obtenemos como resultado eh, agua líquida lista para ser bombeada. ¿Okay? Esto sería una planta de cogeneración ideal, eso sí, donde tenemos el 100% en el factor de utilización. El 100% del calor de rechazo se convierte en calor de proceso, más bien. Y ya vemos que generalmente, realmente, el 80% de ese calor de rechazo se aprovecha en un calor de proceso. ¿Cuál proceso? Cualquiera que sea funcional dentro de la planta eléctrica. ¿Okay? Pueden ser pues cualquier proceso donde verdaderamente aproveche ese calor. Igualmente, tenemos la equivalencia para calcular el factor de utilización como 1 menos el flujo de calor de salida entre el flujo de calor de entrada. ¿Ok? También podemos ajustar las cargas de la siguiente manera. Donde tenemos el diagrama donde se muestra una planta de cogeneración con cargas ajustables, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los momentos de alta demanda, por ejemplo, en los momentos de alta demanda de calor, todo el vapor se envía a las unidades de calentamiento de proceso y nada al condensador. Entonces, por acá se cierra, esta tubería, ¿verdad? Cuando tenemos alta demanda para el proceso o para el estado donde tenemos el calor, donde se aprovecha el calor del proceso, cerramos esta tubería, ¿verdad? No enviamos nada de mezcla de vapor al condensador, sino todo ese vapor caliente, el 100% se envía a el calor de proceso, donde toda esa energía se transfiere a un proceso interno de la planta. Entonces el flujo másico, acá lo tenemos, hacia el condensador es igual a 0. Si esto no fuera suficiente, parte del vapor que sale de la caldera, ¿verdad? En el estado 4, se estrangula mediante una válvula de expansión o reductora de presión a la presión de extracción P6, ¿verdad? Que tenemos acá, para que ingrese vapor a la misma presión y ese calor sea aprovechado para un proceso dentro de la planta. El calentamiento máximo del proceso se realiza cuando todo el vapor que sale de la caldera pasa a través de la válvula de estrangulación. Por lo tanto, la turbina deja de funcionar. Entonces, por ejemplo, si no necesitamos generar de pronto energía eléctrica, pero necesitamos que toda la potencia esté enfocada para generar calor de proceso, entonces hacemos un bypass y desviamos
todo el vapor, el 100% del vapor, hacia la función de generar calor de proceso. Y no estaríamos generando acá, en este punto, no estaríamos generando energía eléctrica a través de la turbina. ¿Por qué? Porque la turbina se para, no ingresa vapor a la turbina se para. Entonces, el 100% de el fluido de trabajo que sale de la caldera se utiliza para el calor de proceso. Entonces, ahí podemos jugar abriendo y cerrando esta válvula de expansión, ¿verdad? O cerrando o abriendo una válvula, ¿verdad? De apertura o de cierre que podemos desviar el vapor hacia el condensador o no, o que este sea el 100% desviado hacia el calor de proceso, pero este sí, al pasar a través de la turbina, sí me está generando calor de proceso y aparte me está entregando calor en la turbina. ¿Ok? Y pasamos al estado de cuando no hay demanda de calor de proceso. Entonces, ya aquí el proceso que requiere calor, que no es necesariamente para generar energía eléctrica, no está en alta demanda o no hay demanda del todo, todo el vapor pasa por la turbina y el condensador. Entonces, quiere decir que se cierra esta válvula y el único camino del vapor es a través de la turbina y todo se va a través de la turbina hacia el condensador. ¿Okay? No tenemos flujo a través del estado 5 ni del estado 6, como es acá, y la planta de cogeneración funciona como una central eléctrica ordinaria al 100%, utilizando el 100% del vapor para generar energía eléctrica. ¿Ok? Entonces, con esta configuración, con este arreglo o con este ajuste, podemos tener dos resultados. Los dos resultados, uno es generar energía eléctrica y generar calor para un proceso específico. Puede darse dos casos, donde solamente, o tres casos más bien. Uno, donde toda la energía se está aprovechando para generar trabajo en la turbina y cero para generar trabajo, calor de proceso. O toda la energía se está utilizando para generar calor de proceso y cero energía eléctrica. O el tercero, que es el combinado de ambos. Estamos generando calor de proceso y energía eléctrica a la vez. Entonces, es una planta donde puedo generar calor de proceso, energía eléctrica, o solamente quiero generar energía eléctrica, o solamente quiero generar calor de proceso. Se dan la combinación de los tres casos respectivamente. Donde si tenemos alta demanda de energía eléctrica, cerramos conjuntos de válvulas para que la mayoría del vapor se transfiera a la turbina y de la turbina al condensador. O si tenemos mayor demanda de calor de proceso, desviar cierta cantidad de vapor desde la turbina hacia el calor de proceso. O si más bien tengo mucha más demanda del calor de proceso y no tanto de la energía eléctrica, desviamos el 100% de vapor desde la caldera hasta el calor de proceso. ¿Ok? El calor de entrada, ¿verdad? Principal, que se da en la caldera, lo podemos calcular como el flujo másico, ¿verdad? En 3 por la diferencia de entalpías del estado 3 al estado 2. El calor de salida en el condensador, estado 7 al estado 1, es igual al flujo másico del estado 7, el flujo que entra por la diferencia de entalpías. El calor de proceso es igual al flujo másico que entra por la tubería 5 por la entalpía del estado 5 más el flujo másico que entra por la tubería 6 por la entalpía del estado 6
menos el flujo másico que sale al estado 8 por la entalpía del estado 8. ¿Ok? Eh, Básicamente sería la suma de energías. Y el trabajo de la turbina, ¿verdad? Haciendo el arreglo y sobreescribiendo una ecuación simple, la podemos calcular como el flujo másico del estado 4 menos el flujo másico del estado 5 por la entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 6 más el flujo másico del estado 7 por la entalpía del estado 6 menos la entalpía del estado 7. Y esto me da como resultado el trabajo que me va a entregar la turbina. Entonces, vamos a tener condiciones de donde la demanda del calor de proceso, por ejemplo, es igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un 100% en la demanda del trabajo de la turbina. O viceversa, donde vamos a tener no vamos a tener demanda de energía eléctrica, por lo tanto, el calor de proceso se va a convertir en nuestro 100% de demanda en la planta. Y todo el vapor está utilizándose para el calor de proceso. O todo el calor se va a utilizar para generar trabajo, entregar trabajo en la turbina, o la combinación de ambas. Cierto porcentaje me genera calor de proceso y cierto porcentaje me genera trabajo en la turbina para producir energía eléctrica. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta con este tema de cogeneración? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Sería 50-50, digamos, cuando están abiertas las dos, iría 50% a la turbina y 50% al calor de proceso, o habría que calcularlo para cada caso. Habría que calcularlo, nos deben dar, por ejemplo, cuánto sería el flujo másico que se desvía, ya sea por la válvula de expansión, ¿verdad? Está el caso de que se desvíe por la válvula de expansión o desviemos antes de que salga todo el vapor de la turbina, desviemos cierta cantidad de flujo másico hacia el calor de proceso. Entonces, va a depender, no necesariamente es el 50%, obviamente si nos van a dar datos para saber, no sé, pensemos en que pues esta válvula está totalmente cerrada, entonces no la vamos a tomar en cuenta. La válvula de expansión está cerrada y que por acá nos dicen que hay una relación o se está desviando, por ejemplo, el 30 o el 20% de vapor de la turbina se desvía hacia el calor del proceso. Quiere decir que por acá está pasando ¿cuánto? El 80% restante, ¿verdad? Entonces eso va a depender de qué, de esto, en momentos de alta demanda, de calor de proceso o cuando no hay demanda de calor de proceso. Entonces, eso va a depender. Si tengo alta demanda de calor de proceso, esto se puede convertir en un 80% y acá apenas un 20% cuando tengo alta demanda de calor de proceso. O viceversa. Cuando no tengo alta demanda de energía eléctrica, pues voy a desviar un 20% o lo puedo reducir hasta tener un 0% acá y un 100% acá, donde todo el 100% está siendo aprovechado para generar trabajo en la turbina. Entonces, es un juego variable donde en función de dónde está la demanda en energía eléctrica o calor de proceso, ahí comenzamos a hacer el juego para cerrar o abrir válvulas para desviar cierta cantidad de vapor hacia un lado específico o hacia otro. ¿Ok? Y ahí comienza el juego que es totalmente variable en función de lo que en el momento de demanda en el que estemos. Demanda de energía eléctrica, demanda de calor de proceso, ambos o 0 en uno, o sea que el 100% va para el otro o viceversa. ¿Ok? Entonces va a depender, no necesariamente el 50%. Ok, muchas gracias, profe. Con gusto.
Y todo esto, digamos, se va a controlar desde el panel de la planta, y donde no es que vamos a corriendo a cerrar válvulas o abrir o cerrar o abrir válvulas, sino dependiendo del proceso, tenemos toda la información de la planta, todo el diagrama con las calderas, las presiones de las bombas, las presiones de las calderas, el estado de las válvulas, y desde la estación de control podemos pues hacer todos los cambios respectivos para así mantener pues el número que queremos en la salida de energía eléctrica y el calor de proceso. Está toda pues, es parte del diseño que se debe hacer de toda la planta de energía eléctrica. Y aprender a utilizar todos los sistemas que controlan todos los equipos, y pues obviamente tener todos los técnicos a disposición, para que son los que se envían en caso de que haya algún problema, que haya que ir a revisar alguna presión en sitio, etcétera, etcétera. O bien uno los acompaña pues se tiene toda esa experiencia también en el campo, imaginando que estamos en una planta de generación eléctrica, ¿verdad? Donde obviamente aquí vemos los esquemas pequeños, pero obviamente estos esquemas es simplemente para simplificar la magnitud que puede tener una planta eléctrica, ¿verdad? Real, donde simplemente queremos un calor de proceso, pero eso puede ser pues un proceso bastante complejo, donde se aprovecha la energía que tiene ese vapor, ¿verdad? Que me entrega la caldera. Cierto porcentaje de ese vapor va dirigido a un proceso específico, cierto porcentaje va dirigido a la turbina. Si este proceso ya no me demanda nada, ok, todo el 100% va hacia la turbina. O si la turbina no me demanda mucho, pues el 100% va hacia el calor de proceso. Y ahí comenzamos a jugar y pues a mantener en el correcto funcionamiento la planta eléctrica. Muy bien. Con esto concluiríamos el ciclo, el análisis del ciclo de Rankine, con recalentamiento, con cogeneración, con recalentadores abiertos y cerrados también. ¿Alguna otra duda, consulta? Ok, entonces pasamos a ver el último temita, que serían los ciclos de potencia combinados de gas y de vapor. Ok, vapor, estamos hablando de lo que acabamos de ver con Rankine, y gas, ciclos que ya vimos anteriormente, como el ciclo de la turbina de gas, que utiliza el ciclo de Brayton. ¿Ok? Entonces siempre la búsqueda continua de mayores eficiencias, ¿verdad? Que es el principal eh, trabajo, el principal reto que se tienen en los ciclos, es buscar las altas eficiencias a un menor costo, ha resultado en modificaciones innovadoras a las centrales eléctricas convencionales, ¿verdad? Que nada más aprovechan el ciclo de Rankine. La más popular implica un ciclo de energía de gas que supera a un ciclo de energía de vapor, que se denomina como ciclo combinado de gas y vapor, o simplemente ciclo combinado. Es donde tenemos el ciclo combinado de mayor interés, y más típico también es cuando combinamos una turbina de gas superando un ciclo de turbina de vapor. Tiene una mayor eficiencia térmica que cualquiera de los ciclos ejecutados individualmente, obviamente. Entonces combinamos el ciclo de Brayton con el ciclo de Rankine que acabamos de ver, y el de Brayton que ya vimos en clases anteriores. Entonces, tiene sentido desde el punto de vista de la ingeniería. Siempre vamos a aprovechar las características del ciclo de gas a altas temperaturas y utilizar los gases de escape igualmente a alta temperatura, ¿verdad? A la salida de la turbina, que salen todavía gases súper calientes, como fuente de energía, calórica para el ciclo de Rankine, ¿verdad? Que sería el ciclo de potencia de vapor. Entonces, podemos combinar
estos dos ciclos para mejorar las eficiencias y tomando ventaja, ¿verdad?, de su funcionamiento, donde uno trabaja a temperaturas mayores, ¿verdad?, y el otro trabaja a temperaturas un poco menores. Ya esto lo vamos a notar en las gráficas. Recientemente en el desarrollo de turbinas de gas se han hecho que el ciclo combinado sea también económicamente pues mucho más atractivo, ¿verdad? Que al final siempre buscamos aumentar eficiencias y disminuir obviamente los costos como pues ingenieros que somos, ¿verdad? Para eso nos pagan ya sea cualquier especialidad que tengamos, siempre nos van a pagar para reducir costos, siempre cumpliendo con las normativas, los estándares de seguridad, estándares de calidad y generar un menor costo para nuestros clientes, empresas y demás. ¿Okay? Entonces, este ciclo ya combinado va a aumentar la eficiencia sin aumentar mucho el coste inicial, el cual es ventajoso. Entonces, muchas nuevas centrales van a funcionar con estos ciclos combinados. ¿Ok? Y pues, se reportan eficiencias térmicas superiores al 50% al hacer esta modificación. No solo trabajar con un ciclo de gas o solamente con un ciclo de vapor, al combinarlos, pues tenemos eficiencias ya que están superando el 50%, el cual pues es bastante positivo. Entonces recordemos que tenemos el ciclo de Brayton formado por compresor, cámara de combustión y turbina. Entonces al compresor que entra aire fresco y de la turbina que sale gases de escape, ¿verdad? A alta temperatura, calientes, gases súper calientes. El ciclo de Rankine que acabamos de ver consta de la bomba, la caldera, la caldera y la turbina y por último el condensador. ¿Ok? La gráfica tenemos acá del ciclo de Brayton, tenemos el proceso de compresión, proceso de combustión, la presión constante, la expansión a través de la turbina y tenemos los gases de escape a la temperatura T4. Entonces se aprovecha de que esta temperatura T4 todavía es lo suficientemente alta para ser aprovechable. ¿Ok? Teniendo, recordemos, el ciclo normal del ciclo de Rankine con la bomba por acá, el trabajo que me genera la bomba, la energía que ingresa a través de la caldera desde 2 a 3 y de 3 a 4 la expansión isentrópica a través de la turbina, llegando a ser una mezcla donde esa mezcla se vuelve nuevamente a convertir en agua saturada. Entonces, al combinar estos ciclos, vamos a tener como resultado que este calor de salida, en lugar de simplemente desecharlo a un lago, desecharlo al ambiente, al aire, se va a convertir en el calor de entrada. El calor de entrada al ciclo de Rankine. ¿Ok? Entonces, este calor de salida lo podemos calcular y va a ser igual al el calor de entrada. ¿Okay? Eso también va a depender, asumiendo que el intercambiador de calor que vamos a colocar ahí tiene una eficiencia pues, del 100%, va a depender de esa eficiencia. Pero lo que se busca es que la cantidad de calor que se extrae del ciclo de Rankine ingrese como calor de entrada, perdón, del ciclo de Brayton ingrese como calor de entrada al ciclo de Rankine. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se da esta transferencia de energía calórica? Con un intercambiador de calor. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de Rankine se sustituye la caldera por un intercambiador de calor que recibe los gases de escape del ciclo de Brayton, gases que están súper calientes todavía debido a la combustión,
y le transfieren energía calórica al fluido de trabajo generando vapor. El vapor sobrecalentado a la que necesitamos a la temperatura 3 para que ingrese a la turbina. Entonces, ahora sí, todo esto lo hemos combinado en el siguiente esquema, donde tenemos, ok, comenzamos en el estado 1. Necesito primero hacer unas vueltas para ver qué está pasando porque me estaba hablando de... Ahí se le activó el micrófono. Entonces, en el estado 1 tenemos agua saturada y estamos ubicados en el ciclo de Rankine. Del estado 1 al estado 2 se le aumenta la presión al fluido de trabajo, al agua y la temperatura. Del estado 2 al estado 3, ahora no pasamos a través de la caldera, sino pasamos a través de un intercambiador de calor, ¿verdad? Donde los gases producto de la combustión que pasan a través de la turbina me calientan el agua, la evaporan, le suben, le suben la temperatura hasta convertirlo en vapor sobrecalentado que tenemos acá en el estado 3, listo para ingresar a la turbina y producir trabajo y convertirse nuevamente en un estado de mezcla a la salida de la turbina, listos para ingresar a el condensador y terminar de convertirse en agua. ¿Ok? Ahora tenemos en el ciclo, en la parte del ciclo de Brighton, tenemos el compresor, ¿verdad? A la presión de trabajo más baja para el ciclo de Brighton. Ese compresor aumenta la temperatura y la presión. En la cámara de combustión se da el ingreso de calor, ¿verdad? A la temperatura más alta del ciclo combinado, que sería la temperatura del estado 7. Tenemos la turbina de alta temperatura, ¿verdad? Que a través de la expansión isentrópica pasa del estado 7 al estado 8. Y si comparamos la temperatura del estado 8 contra la temperatura del estado 3, del estado de Rankine, pues vemos que esta temperatura, ¿verdad? Se notó de que sigue siendo muy alta y por lo tanto puede ser aprovechable. Puede ser aprovechable. Entonces, se conectan esos gases de escape calientes, supercalientes, que salen de la turbina de gas a un intercambiador de calor. ¿Ok? Transfiriéndole toda la energía desde 8 hasta 9, le transfiere energía al ciclo de vapor, evaporando el agua, convirtiéndola en vapor de alta presión. ¿Ok? Entonces, tenemos un único calor de entrada y un único flujo de calor de salida. ¿Ok? De esta forma es como trabaja el ciclo combinado. ¿Y cómo los analizamos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos calcular diferentes temperaturas, diferentes calores, el trabajo total? Simplemente, pues, como hemos analizado un ciclo de Rankine por separado y un ciclo de Brighton por separado. Entonces, requiere el mismo análisis. Resolver un ejercicio combinado es como resolver un ejercicio del ciclo de Brighton más un ejercicio del ciclo de Rankine, ¿verdad? Cosa que ya hemos visto anteriormente con mayor amplitud el ciclo de Brighton, ¿verdad? Que ya fue evaluado también. Y ahora, pues, este nuevo ciclo de Rankine que ya hemos analizado también. En este caso, combinado con un ciclo de Brighton, donde combinamos ciclos de gas con ciclos de vapor. ¿Alguna pregunta, consulta? No, profe. Profe, una pregunta, ¿es posible, así como en un caso muy extremo, yo no sé, digamos,
agarren un ciclo, digamos, de Brighton y le metan regeneración, interferimiento y recalentamiento, y junto a esto, bueno, a este ciclo de ranking, el ciclo de ranking venga con cogeneración, o sea, todo eso junto es un problema, digamos. Para evaluación, en términos de examen, O no, no vamos a hacer algo así como muy tan complejo, no, 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 no. ¿no? Sí, igualmente, eh, pues puede salir algo retador, pero siempre enfocándonos en lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Por ahí siempre va a haber, vamos a tratar de cambiar algo, ¿verdad? Para elevar la complejidad, para confundirlos, pero sí, los vamos a ver por separado, más el ciclo de ranking, ¿verdad? Que por ahí sí puede agregarse un poco del recalentamiento, la regeneración, ¿verdad? Agregarle una cámara de mezclado, un ciclo cerrado, un ciclo abierto, pero para el ciclo de Rankine como tal, lo que vimos anteriormente. Para este combinado vamos a ver el ideal. Ok, ok, gracias, Sí, gracias. perfecto. Sí, para efectos de evaluación, pues, vamos a evaluar lo que nos queda, que es el ciclo de Rankine, ya con posiblemente calentadores cerrados y calentadores abiertos. ¿Alguna otra duda, consulta? De mi parte no, profe. Ok, pues aquí es pues, aprovechando, ¿verdad? El tiempo, no hay, en verano no hay espacio para nada, ¿verdad? Para reponernos. Entonces, igualmente tienen los ejercicios recomendados para el capítulo 10 para que los se sienten, los resuelvan, los que ya vimos también. Y pues cualquier duda, consulta, estamos disponibles, ¿verdad? Para verlos y revisarlos. E igual que se lean también los ejercicios resueltos que trae el libro para que los entiendan y les den apoyo para los ejercicios recomendados. Cualquier duda por ahí también que tengan con estos ejercicios, pues las podemos ver sin lugar a duda. Bien, vamos a ver, la grabación, primero que todo.